el 7D y el 7E, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, a ver si el ejercicio me parece que, a ver, denme un minuto, si anda. No. Porque este ejercicio ya lo había resuelto y quería mostrarles una cosa, pero me parece que no es este, no es este. Déjenme buscarlo. No anda muy rápido esto. Bueno, si no directamente, bueno, ahora se quedó boyando. Acá está. Bueno, no es que ahora lo vamos a resolver de nuevo, pero solamente quería ver, porque como me están preguntando nada más que por el D y por el E, entonces para sacar los datos que ya están calculados, que supongo que ya los habrán calculado. Gonzalo, ¿es así? Gonzalo, ¿estabas preguntando por eso? A ver, Gonzalo. Creo que estabas preguntando por eso, ¿no? Bueno, si no, arrancamos de nuevo, lo hacemos todo de nuevo y listo. Bueno, entonces tenemos que suponga que se arroja verticalmente hacia arriba una pelota desde lo alto de un edificio de 160 metros de altura con una velocidad de 19.6 metros por segundo. La función que modela su posición en el instante t está dada por s de t igual a menos 4.9t cuadrado más 19.6t más 160. Lo que vamos a hacer primero es armar un esquema representativo de la situación, ¿sí? Entonces tenemos ese edificio de 100, bueno, a ver, aguarden que no me está respondiendo el programa. Bueno, ahí está. Bueno, decíamos que esto tiene 160 metros de altura y siempre es bueno armarse un esquema de la situación. Pensemos que cuando arrojamos una piedra o una pelota en este caso y la estamos arrojando hacia arriba, el movimiento que va a hacer es el siguiente. Si bien esto puede parecer una parábola, la trayectoria no es una parábola, porque estamos hablando que es un movimiento, esto se llama, en física, se llama tiro vertical, porque lo tiro verticalmente, y la trayectoria es una recta, pero por una cuestión de que queremos ver qué pasa con esa recta, yo lo dibujo como parábola. No confundir esta línea punteada que hice acá con la figura que representa la función, porque si observan la función desplazamiento, esto se llama desplazamiento, siempre por lo general van a ver en física que se representa con una S que proviene del inglés space, porque esto es espacio recorrido por el móvil, ¿no? Entonces por eso es que lo representan con una S. Bueno, les decía, es una función de segundo grado, cuya representación es una parábola, en este caso con las ramas hacia abajo, porque tiene un coeficiente principal negativo. No confundan con esto que dibujé acá. Les repito, la trayectoria es una recta, largo para arriba y cae sobre la misma recta. Claro que es una simplificación, ¿no? Y acá lo dibujo así simplemente para que vean. Obviamente que vamos a tener acá un instante inicial, ¿sí? Vamos a ponerle, mejor en vez de instante inicial, vamos a ponerle un T0. Donde en ese T0 yo le tengo que dar un impulso para que la pelota suba y después baje, ¿no? Entonces, en T0 tengo también, digamos, asociada una velocidad 0, que es ese 19.6 que me dice el problema, ¿sí? 19.6 metros por segundo, ¿está bien? Y nos pregunta, bueno, para contestar justamente esto que
lo que pregunta en D y E, tengo que calcular todo lo otro. Por ejemplo, me pregunta acá cuándo alcanza la altura máxima. Es decir, que me está preguntando acá cuál es esa altura máxima. ¿Sí? En verdad, me pregunta el instante, es decir, el tiempo que le lleva alcanzar la altura máxima. Bueno, ¿y de qué datos dispongo para eso? Bueno, acá tengo la función s de t. ¿Cómo puedo hacer yo para saber cuál va a ser esa altura máxima? Lo que tengo que hacer acá es calcular el vértice, ¿sí? Eso es lo que me pide. Y para calcular el vértice tengo tres caminos, ¿sí? Quiero calcular el vértice de S de t. Tengo tres caminos. Tengo el completamiento de cuadrado, que por ahora no lo vamos a hacer. Eso se los dejo para álgebra, ¿sí? Completamiento de cuadrado. Tenemos también encontrar las raíces por Bhaskara y después calcular la coordenada X del vértice y la coordenada Y del vértice. Y tenemos una que ya aprendimos. ¿Y cuál es esa? Bueno, calcular si la función tiene un extremo, ¿sí? en algún punto. ¿Por qué? ¿Por qué digo calcular un extremo? Porque vamos a calcular la derivada de la función espacio recorrido y eso lo vamos a igualar a 0 si es que existe, y que obviamente va a existir porque esta es una función de segundo grado y es siempre derivable porque es un polinomio. Entonces, ahí vamos a poder encontrar la coordenada del vértice, ¿sí? La coordenada X del vértice y la coordenada Y también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular S' de t, que aclaremos que esto corresponde a otra magnitud, que es la velocidad. ¿Está bien? Esta velocidad que obtenemos acá se llama instantánea. ¿Sí? Esa es la velocidad instantánea, la que calculamos cuando hacemos la derivada del espacio recorrido. Entonces, vamos a derivar esta función que tenemos acá, que es menos 4.9, el coeficiente queda como está, por el exponente por t, más 19.6, acá la derivada de t es 1 y queda el coeficiente, y la derivada de 160 es 0, así que no la escribimos. Bueno, entonces, ¿qué obtenemos de acá? Que la velocidad, ¿sí? Es menos 9.8 de t más 19.6. Bueno, analicemos qué pasa cuando el móvil alcanza la altura máxima. Resulta que acá tiene una determinada velocidad, que es el impulso que le estoy dando, ¿sí? De 19.6 metros por segundo. Sube, sube, sube hasta que la velocidad se hace 0, ¿sí? Y ahí empieza a bajar. Entonces, quiere decir que acá, ¿sí? La velocidad es igual a 0, ¿está bien? Bueno, entonces, queremos calcular justamente el vértice de esta parábola para ver qué altura alcanzó. Para eso vamos a calcular primero el tiempo que le lleva. Entonces, para calcular ese tiempo, vamos a igualar a la velocidad. Vamos a poner lo siguiente. Cuando la altura es máxima, la velocidad es igual a 0. Entonces vamos a calcular ese valor. Menos 9.8 de t más 19.6. Esto es igual a 0. Entonces acá nos queda que menos 9.8 de t es igual a menos 19.6, aplicando la propiedad uniforme y restando 19.6 a ambos miembros. Y después multiplico por menos 1 sobre 9.8 a ambos miembros. Y entonces obtengo que esto es menos 19.6 sobre menos 9.8, y esto les va a dar 2 segundos, ¿no? Como acá estamos trabajando con un problema de aplicación, no se olviden de poner las unidades, ¿sí?
¿Está bien? Bueno, entonces, ya calculamos cuál es el tiempo máximo. Entonces, ¿en qué instante la pelota alcanza la altura máxima? En t igual a 2, ¿sí? Entonces, este, que está acá, es el t de altura máxima. Es decir, el tiempo que le lleva a alcanzar la altura máxima. Es de 2 segundos. No se olviden siempre de responder lo que se pregunta. No dejen esto así armado y nada, ¿sí? Sino que contesten la pregunta. ¿Cuál es la altura máxima? Bueno, ahora tengo que calcular esa altura máxima. ¿Cómo calculo la altura máxima? Y no será otra que el espacio recorrido evaluado en esos 2 segundos. ¿Está bien? Entonces tenemos menos En el chat 4.9. hay una pregunta que dice, ¿de dónde sale el menos 9,8? 2 por menos 4.9. Derivé esta función que está acá. ¿Está bien? Fíjense, derivé la función, estamos acá, la derivada del espacio recorrido es el coeficiente por 2 por t. ¿Está bien? Derivada de una función polinómica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿De dónde sale el 9,8? Es 2 por menos 4.9 es menos 9.8. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ahora tengo menos 4.9, voy a evaluar esta función en 2. Menos 4.9 por 2 al cuadrado más 19.6 por 2 más 160. ¿Está bien? Bueno, y acá voy a usar la calcu, creo que ya, o sea, ya lo tengo en la cabeza, pero vamos a usarla de nuevo porque por 4 más... 179,6 me dio. ¿Cuánto? 179,6, ¿no? Bien. Y estos son metros, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la altura máxima, entonces ya tenemos el tiempo máximo y altura máxima, ya sabemos que es de 179.6 metros. Bien, entonces ya contestamos este también. Ahora me dice en qué instante llega al piso. ¿Cómo hago para saber en qué instante llega al piso? Bueno, obviamente que se está refiriendo a las raíces de esta función que tengo acá. ¿Está bien? Porque hoy esta es una parábola invertida donde va a cortar al eje Y en 160 y en algún momento va a llegar al eje X. ¿Está bien? Y ese, que en este caso es el eje, no es eje X, sino eje T. ¿Sí? Porque en el eje de las X vamos a poner a T porque es la variable independiente. Bien, entonces vamos a tener que calcular las raíces de este polinomio. ¿Está bien? Es decir, que acá podemos aplicar Bhaskara o podemos aplicar, no, sí, Bhaskara. Bueno, hay otra forma de hacerlo, pero bueno, vamos a aplicar Bhaskara. Entonces, que acá, ¿sí? Vamos a calcular por Bhaskara un T1 y un T2. Entonces tenemos acá, perdón, voy a subir un poco la función ahí para tenerla, es menos 19.6 más menos 19.6 al cuadrado menos 4 por menos 4.9 por 160. Todo dividido menos 9.8 porque es menos 2, es 2 por menos 4.9. Bueno, esto, a ver, esperen que voy a bajar un poquito. Oh. Bueno, tengan paciencia. Que 8,054. ¿Cómo? Que me dio 8,054 aproximado. Sí, párate que no me deja bajar. Ahí está. El programa anda mal. Le estoy pidiendo que me aguante hasta que termine la clase. Entonces tengo un T1, que es
según me da a mí, es menos 4.05, ¿no? Y otro T2, que es 8.05. No vamos a usar más decimales porque no hace falta. Bien. Bueno, obviamente que una de ellas será el tiempo en cuestión, el otro no. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo negativo. Y con esto les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Vamos arriba al esquema que hicimos y les voy a hacer una aclaración, que es algo que puede ser que cambie un poquito con lo que ustedes vayan a ver después en física. Una vez que cursen, que logren cursar análisis matemático, viene cursar física 1, ¿está bien? Una materia preciosa, pero que tiene un montón de cosas, y ahí se van a acordar de derivar, de un montón de cosas. Incluso van a trabajar con integrales, con todo. Es una materia muy, muy linda y es básica para cualquier ingeniería, ¿sí? Bueno, y en física van a ver que esto todo al revés de lo que yo les voy a decir ahora, porque esto es visto desde el punto de vista matemático, y desde el punto de vista físico es al revés. Entonces, desde el punto de vista matemático vamos a considerar que este sentido es positivo y este sentido es negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Y en física lo van a ver totalmente al revés. Van a decir todo lo que es contrario al sentido de la gravedad, de la atracción de la gravedad, para decirlo más ajustadamente posible. Entonces es negativo, y todo lo que es a favor de la atracción de la gravedad es positivo, ¿sí? Pero nosotros matemáticamente lo vamos a trabajar así, ¿está bien? ¿Y esto a qué viene? Bueno, que acá vamos a tener ese tiempo que acabamos de calcular, ¿sí? Ese tiempo final, porque es el instante antes de tocar el piso, que da 8.05 segundos. ¿Está bien? ¿Sí? El tiempo inicial es de 0, ¿sí? Entonces, no es ese menos 4.05. ¿Y por qué les hago esta aclaración de los sentidos? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta una cosa bastante interesante acá, cuando usamos la matemática, en este caso el análisis matemático, para resolver cuestiones de la vida real. En este caso, el espacio recorrido, ¿sí? La velocidad, la aceleración, ¿sí? Que son funciones todas del tiempo, todas ellas pueden ser mayores que 0 o menores que 0. Es decir, pueden ser negativas y pueden ser positivas. ¿Y eso de qué depende? Del sistema referencial. Es donde yo pongo el 0. ¿Está bien? Si yo digo, bueno, pongo el 0 y pongo el sentido positivo hacia la derecha y voy hacia la izquierda, entonces es negativo. ¿Está bien? Nada más que eso. Pero el tiempo es el único, la única magnitud. Estas son magnitudes, ¿no? Todo lo que puedo medir son magnitudes. Y después verán que ustedes magnitudes vectoriales, magnitudes escalares. Bueno, estas son todas vectoriales, el tiempo es escalar. ¿Está bien? Y el tiempo es el único que tiene que ser estrictamente, no estrictamente, perdón, que es siempre mayor o puede ser incluso igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Estos también pueden ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 0. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta eso a la hora de calcular esto que vamos a calcular acá. Entonces, este para nosotros no es un tiempo válido. ¿Está bien? Este no es menor que 0, por lo tanto, ese tiempo no lo vamos a considerar. Vamos a considerar nada más que este. Entonces, este es el tiempo donde termina el movimiento. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a calcular la velocidad, porque eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuál es la velocidad? Perdón, no. Nos está preguntando otra cosa antes, ¿no? ¿En qué instante llega al piso? Bueno, en este, ¿sí? Entonces, llega. Recuerden que les dije que contesten las preguntas. Llega al piso en tiempo final igual a 8.05 segundos, ¿sí?
Bueno, y después me pregunta, ¿cuál es la velocidad promedio? Bueno, para la velocidad promedio vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo una velocidad inicial, ¿sí? Que es la que le di con el impulso, 19 metros por segundo, y tengo una velocidad final, ¿está bien? ¿Cómo será la velocidad final? Será la velocidad evaluada en ese tiempo 8.05, porque es el instante en que va a llegar al piso, ¿está bien? Entonces, acá la velocidad ya la habíamos calculado acá, es menos 9.8 de t, 8.05, más 19.6, ¿está bien? Y esto les da, ustedes también saquen las cuentas, chicos, por si yo meto la pata con la cálculo, lo hago medio apurada y a veces aprieto cualquier cosa. Bueno, eso les va a dar negativo, obviamente, menos 59.29. ¿Y por qué les da negativo? Por la razón que les daba recién, porque está en sentido contrario al movimiento que estamos considerando. ¿Está bien? Pero para sacar la velocidad promedio, no tengo que considerar el signo, sino que estoy mirando solamente al móvil sin mirar el sistema de referencia. Solamente estoy mirando al móvil. Entonces salió con una velocidad de 19.6. A ver, vamos a hacer un esquema. Salió con una velocidad de 19.6. Subió, llegó a una parte donde la velocidad es 0 y empezó a bajar, ¿sí? Entonces, y llega al piso con una velocidad de 59.29. Es decir, que solamente estoy mirando al móvil, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hago para sacar la velocidad promedio? Vamos a usar una notación, bueno, acá. Vamos a usar una notación que solemos usar en estadística, cuando estamos sacando un promedio, le ponemos una raya arriba. Entonces, la velocidad promedio será ese 19.6 más solamente el módulo de esta velocidad. Recuerden que hace un rato les dije que esto es una magnitud vectorial, la velocidad. Ustedes habrán visto ecuaciones vectoriales en álgebra. Entonces, esto es una magnitud vectorial, o sea, es representada por un vector, donde tenemos 3 componentes o 2 componentes si estamos trabajando en el plano. En este, como es movimiento rectilíneo, trabajamos en dos componentes nada más. Entonces, y el módulo es esto sin el signo, ¿no? Entonces tenemos acá 59.29 dividido, y acá, ¿por qué vamos a dividir? No vamos a dividir por 2, sino todo el tiempo que le llevó el movimiento. ¿Cuánto tiempo le llevó el movimiento? De 0 a 8.05. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esto me da 19.6 más 59.29 dividido 8.05. La velocidad promedio fue de 9.8 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, solamente con el módulo. Entonces, el instante que llega al piso ya lo habíamos contestado. ¿Cuál es la velocidad promedio? También lo acabamos de contestar. Y ahora dice, ¿con qué velocidad llega al piso? Bueno, entonces, vamos a seguir contestando acá. Velocidad promedio, 9.8 metros por segundo. Y vamos a ver, ya lo habíamos calculado. Velocidad instantánea, porque esta es una velocidad instantánea de llegada al piso, es 59.29 metros por segundo. ¿Está bien? Negativo, acá negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Acá sí va con el signo porque es la velocidad instantánea. Pero cuando me pregunta la rapidez, esto corresponde al valor absoluto o al módulo de la velocidad instantánea. ¿Sí? Eso es una velocidad, esa es una rapidez. En este caso, siempre de la velocidad instantánea, porque puede ser que no esté calculando la velocidad final. Por eso no le puse velocidad final. En este caso va a ser de solamente el módulo sin el signo,
59, perdón, .29 metros por segundo. Entonces acá, rapidez será de 59.29 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Y qué más nos preguntaba? Bueno, determinar el dominio de la función posición. Bueno, el dominio de la función posición es desde 0 y el instante 0 está incluido porque en algún momento la pelota está quieta arriba del edificio. Así que ahí tenemos un instante 0, donde la altura es de 160, la posición es 160, y después tenemos 8.05, que es el tiempo en el que llega al piso, y cuando llega al piso llega a una posición 0, entonces también está incluido ese 8.05. Bien. ¿Qué más nos pregunta? Bueno, ahora nos pide que hagamos un gráfico y eso se los dejo a ustedes, pero no es una cuestión muy difícil de graficar. Tengan en cuenta lo siguiente nada más. Yo no voy a hacer el gráfico, sino que voy a hacer, no me atrevo, no soy tan pretenciosa de decir que esto es un gráfico, sino que tengan en cuenta que el gráfico va a ser solo esto. ¿Está bien? Donde acá voy a tener el espacio recorrido, acá voy a tener el tiempo, ¿sí? Perdón, hice ahí. El tiempo, siempre pongan en los ¿Por qué el gráficos. dominio sería ese? ¿Cómo? El dominio no me quedó muy claro. Ahora te lo aclaro. Y acá pongan siempre las unidades en las que estoy midiendo, eso es importante. En los un gráfico, tanto sea para de todos los que van a ver en adelante en la carrera, si no tiene las magnitudes y no tiene las unidades, no sirve de nada, es solamente un garabato. ¿Está bien? Aclaremos eso. Bien, ¿por qué el dominio es 0? Porque, a ver, acá estoy, este punto que marqué acá es 160. Estoy parada arriba del edificio con la pelota en la mano. Está a 160 metros de altura. La lanzo para arriba, ¿sí? Y alcanza una altura máxima. Esa altura máxima, ya la habíamos calculado, este punto que está acá es el punto 2, 179,6. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque transcurrieron 2 segundos para llegar a la altura máxima. Y el movimiento se terminó a los 8.05 segundos. ¿Sí? ¿Y por qué los consideré como puntos de la gráfica? Porque en un momento está a 160 metros de altura, es decir que hay un instante 0 y es parte de la imagen de la función que representa el espacio recorrido. Transcurrió los 8.05 segundos y está apoyado sobre el suelo, es decir que es parte, ahí está en un espacio 0, entonces quiere decir que sí es, perdón, que sí es parte de la imagen. Por eso es que los incluí con corchete y no hice un intervalo abierto. ¿Está bien? ¿Se entendió por qué? Sí, Lo que es importante ahí me quedó acá, claro. lo que es importante acá es que no incluyan nada para este lado ni nada para este lado. ¿Por qué? Porque no tengo tiempos negativos, ¿sí? Y acá no penetra el suelo y sigue bajando. ¿Está bien? Claro. Llega al suelo. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, ya había Entonces, pasado. contestado, por supuesto, ustedes hagan un gráfico más ajustado a la realidad. Esto es simplemente un esquema, porque no quedó muy prolijo. Pero bueno, con eso contestamos todo lo que nos preguntaba acá. ¿Está bien? ¿Sí? Importante, cuando tengan un problema, contesten las preguntas. No dejen así interpretado al libre. Que nosotros tengamos que adivinar a ver dónde contestó, dónde quiso poner la respuesta. Porque ya son... uy. Estoy tratando de... alguien había preguntado por el 8. Profe, antes de que sigan, ¿le podemos hacer una consulta? Bueno, Sí. le puedo pedir si me podría explicar nuevamente cuando calculó la velocidad promedio, por favor, porque esta parte no la escuché.
Se me había Claro, cortado. en la velocidad promedio yo no estoy mirando el sistema referencial, ¿sí? ¿Qué es un sistema referencial? Por ejemplo, esto es un sistema referencial. Yo estoy diciendo que acá está el 0 de la altura, pero parte de 160 metros de altura, sube en línea recta, porque les dije, este problema es de tiro vertical, ¿sí? Así se llama el movimiento. Este es el tipo de movimiento. Y el tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué es uniformemente variado? Porque la aceleración es distinta de 0. ¿Está bien? Si yo tuviera aceleración 0, sería nada más que un movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque yo lanzo la pelota, ¿sí? Acá está, lanzo la pelota y sobre la misma línea baja. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Por eso no es la representación, esto no es la representación del movimiento, esto es la representación de la función que modela el movimiento. ¿Sí? No confundir. La trayectoria es recta, no es parábola, no es parabólica. Bien, entonces, en la velocidad promedio yo no estoy mirando el sistema referencial. Por ejemplo, yo digo, acá en este punto tiene una velocidad de 19.6. Cuando llega a la altura máxima, acá la velocidad es 0. Dejó de subir. Su velocidad se hace 0. Y después empieza a bajar. Y acá la velocidad empieza a crecer. Y acá llega justo con una velocidad, esperen que se me fue el cursor, bueno, de 59.29 metros por segundo. No estoy mirando el sistema referencial. Entonces, cuando voy a sacar la velocidad promedio, es la velocidad que traía, por supuesto, a la 0 no la puse, porque para sumar 0 es un neutro aditivo, así que no pasa nada si no lo sumo. Entonces, parto con 19.6, pasa por 0, y después llega a una velocidad de 59.29. Y entonces, para sacar la velocidad promedio, sumo ambas y las divido por la cantidad de tiempo que le insumió hacer el movimiento. Y esto me da 9.8 metros por segundo. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Sandra, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Sí, ahí está. Bueno, entonces te dejo a vos la explicación que sigue. Son las 12:05. No hay problema. ¿Cómo estás, Wally? Sí, Bien, atorada. Así. Yo todavía creo que voy por el examen número 6, corrigiendo. No, yo no sabés.